El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el síndrome de ovario poliquístico y nos encontramos con la maestra Liliana. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Liliana Arroyo y soy la maestra en Ciencias de la Acupuntura en la UNEVE. Bueno, maestra, vamos a empezar. Desde la perspectiva de la medicina tradicional china, el síndrome de ovario poliquístico no se trata de quistes, sino de desequilibrios. ¿Podría explicarnos de alguna manera sencilla qué órganos o sistemas de energía son los principales que se afectan por este síndrome? Ok, primero tenemos que saber que los quistes o el quiste de ovario poliquístico tienen que ver con la formación anormal de folículos. Eso tiene que ver con un desequilibrio que hay sistémico. Al generarse un desequilibrio sistémico quiere decir que no solamente se afecta un solo órgano o una sola víscera, hablando en medicina china, sino que tiene que haber un proceso como más complejo para que esto se dé. Todo tiene como un proceso y tiene un inicio y algo que termina formando ese quiste. Todo empieza desde el desequilibrio del fenómeno tierra. No podemos hablar solamente de órgano o víscera porque tiene que ver con todas las funciones que hace el fenómeno. Todo empieza por el fenómeno tierra y termina afectando al fenómeno madera, ya sea por una dominancia o contradominancia, tomando en cuenta que tal vez eso comenzó desde el fenómeno madera. Pero también hay otros que nos pueden generar algún problema, como es el fenómeno agua o metal. El fenómeno agua, siempre y cuando sea algo por un proceso genético o un cambio celular, entonces también estaríamos hablando de un problema del fenómeno agua. Y cuando estamos hablando del fenómeno metal, pues también tiene que ver mucho esa parte de la somatización de algunas emociones que terminan afectando a madera y, al fenómeno madera y a su vez al fenómeno tierra. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues hay muchas razones por las cuales se puede generar el síndrome de ovario poliquístico, pero básicamente tenemos que tomar en cuenta lo mismo que tomamos en cuenta para muchos padecimientos, los hábitos de nuestros pacientes, tanto el hábito de alimentación como de la actividad física. Tanto si son nulos o son excesivos, quiere decir que esto me va a generar un desequilibrio. Es muy probable que en una mujer pueda generar un desequilibrio hormonal, porque para nosotras es más fácil tener desequilibrios hormonales, porque para nosotras hay ciclos menstruales que pueden generar cambios tanto normales, procesos fisiológicos, como anormales, y dentro de esas anormalidades tiene que ver el síndrome de ovario poliquístico. Así es que no quiero decir que si tienen una mala alimentación o una mala actividad física, sí o sí te genera un síndrome de ovario poliquístico, pero sí te hace más predisponente a que generes el síndrome de ovario poliquístico. La otra que les decía es el proceso genético. Si nuestra mamá tuvo procesos de desorden hormonal, entonces quiere decir que vamos a tener más posibilidades de que nosotros tengamos esa carga genética y la podamos desarrollar. Me preguntarán cómo podemos desarrollarla. Pues tiene mucho que ver con lo que les decía, lo que nosotros hacemos para que se desencadene toda esta carga genética. Y volvemos a lo mismo, tiene que ver con la alimentación y la actividad física que nosotros generamos. No solamente alimentación, me refiero a lo que comemos, como comida, desayuno, comida o cena, sino lo que agregamos entre esas comidas y lo que hacemos en la comida. Igual en la actividad física. La actividad física puede tener su cambio entre qué tanto yo me muevo, si camino o si solamente camino y tengo una vida como muy movida, camino mucho, a si yo me doy un tiempo para caminar unos 20 minutos a una velocidad constante durante esos 20 minutos. Y la parte de somatizar tiene que ver mucho con todo este proceso hormonal que termina afectando al fenómeno madera y metal.
que se genera que nosotros tengamos cambios emocionales y esos cambios emocionales repercuten específicamente o directamente hacia el proceso hormonal y eso termine favoreciendo el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, ahora que estamos hablando del estrés y las emociones, ¿cómo es que esta conexión cuerpo y mente perjudica a que sea peor el síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo lo puede explicar la medicina tradicional china? Pues como se los acabo de comentar, tiene mucho que ver con este proceso emocional que puede generar una paciente, tanto su estado anímico como las cosas que hay a su alrededor que pueden generarle un cambio en ese estado emocional. Pero como se los dije, no necesariamente tiene que ser solamente emocional. Tiene que haber algunos otros parámetros o algo que se vaya acumulando para que este síndrome de ovario poliquístico se genere o se desencadene. No es que haya algo específicamente que lo genere o que sea la causa principal, sino son varios factores que se unen entre ellos y que terminan afectando. Puede ser que uno termine derramando el agua en el... Puede ser que sea algo que termina derramando el agua del vaso y que sea lo que yo pueda identificar que me desencadenó el problema, más sin embargo no tiene que ser eso único que me lo desencadene. Puedo yo haber tenido todo este desorden hormonal y metabólico antes de que cualquier proceso emocional me venga a generar algún problema o viceversa. Puedo yo tener todo este trastorno emocional, puedo tener esos cambios emocionales y que eso repercute en la manera en que yo me alimento y termine desencadenando el problema de ovario poliquístico. Todo se da en conjunto, pero si bien el proceso emocional sí es algo que me genera problema y que me puede desencadenar no solamente un síndrome de ovario poliquístico, sino muchos otros problemas que específicamente en la mujer pueden desencadenar, como, no sé, un síndrome premenstrual, que es un poco más sencillo o en proceso fisiológico, es antes del síndrome de ovario poliquístico, o que me genere una dismenorrea, por ejemplo. Así es que todos estos se pueden generar siempre y cuando tengamos como ese desequilibrio de todos estos factores que me terminan generando el problema. Bueno, ahora que estamos hablando del diagnóstico, en medicina tradicional china siempre nos hablan de que hay patrones, como es el estancamiento de hígado, de flema, humedad. ¿Cómo puede una mujer ir observando sus propios síntomas e intuir qué patrón está predominando en este síndrome? No es específicamente un síndrome que predomine en el momento, sino más bien es el proceso evolutivo de la enfermedad en sí. Un proceso evolutivo de una enfermedad quiere decir que antes de que yo presente síndrome de ovario poliquístico, tuve que haber presentado algunos otros síntomas que me estuvieran mandando la alerta, es decir, el proceso fisiológico por el que tengo que pasar no es normal. Como para que son como alertas, notificaciones que te manda el cuerpo. Y para que eso sucediera, para que tuviéramos síndrome de ovario poliquístico, debemos haber tenido algo antes. Puede ser específicamente en proceso ginecológico, tuvimos que haber tenido problemas en la menstruación, pero antes de esos problemas de la menstruación tuvimos que haber tenido síndrome premenstrual. O sea que si nos vamos un poquito más antes, el problema del desequilibrio de mi cuerpo fue desde el síndrome premenstrual. Mi cuerpo, desde que me generó un síndrome premenstrual, me estuvo avisando que había un desequilibrio. Yo no le hice caso, entonces evolucionó. Si hablamos con diferenciación sindromática o qué síndrome presentaba esa paciente, pues seguramente en ese momento solamente un estancamiento de chi de hígado. Seguramente por la sintomatología, pero no quiere decir que fuera el único síndrome que se presentaba. Después de eso tuvo que haber un desorden hormonal,
que ese desorden hormonal me generó un problema de tal vez una dismenorrea. Esa dismenorrea pude yo seguir pensando en un estancamiento hecho de hígado, igual por la sintomatología, pero eso no quiere decir que sea el único síndrome, porque para que eso sucediera tuvo que haberse afectado un fenómeno antes, y seguramente pudo haber sido el fenómeno tierra. Y después de eso se pudo haber generado todos estos trastornos propios de la menstruación, no solamente de la dismenorrea, sino de la menorrea o de la metrorragia, o sea, una menstruación escasa o una menstruación abundante o una amenorrea, una ausencia de la menstruación. En ese caso, ahí sí me toca hacer una diferenciación sindromática, porque no es lo mismo que una metrorragia a una metrorrea, o sea, amenorrea, perdón, que la metrorragia quiere decir que la menstruación es abundante y la amenorrea es una ausencia de la menstruación. Quiere decir que ahí yo tengo que hacer una diferenciación sindromática, porque si bien en la metrorragia pudo haber sido un vaso no controla la sangre por la menstruación abundante, aparte de las propias características de la menstruación, que tal vez la menstruación, aparte de ser abundante, fue pálida, rosácea, y entonces ahí yo puedo estar pensando en una insuficiencia de sangre. Más sin embargo, puede ser una metrorragia con sangre oscura, con coágulos, pues entonces podría estar pensando en una estasis. Y después de eso, de esos cambios en la propia menstruación, eso me empieza a generar datos que me están diciendo que hay un síndrome de ovario poliquístico. Y ese síndrome de ovario poliquístico son los mismos datos que les estoy diciendo yo de estos cambios en la menstruación, pero agregado con tal vez todos los datos de una resistencia a la insulina, como una acantosis, por ejemplo, un hirsutismo, que eso termina afectando ya más directo al fenómeno tierra. Así es que, como les digo, sí puedo hacer una diferenciación propia de la menstruación, pero también tengo que checar los datos adicionales y qué es lo que me generó ese síndrome de ovario poliquístico. Bueno, ahora que sabemos que tenemos un diagnóstico para el tratamiento, mientras que en la medicina occidental a menudo siempre se regula con un ciclo de hormonas externas, en la medicina tradicional china, ¿cuál es el tratamiento que podemos seguir además de la acupuntura? ¿Qué es lo que buscamos hacer con la acupuntura y con la medicina tradicional china? ¿Cuál es el objetivo? Ok, lo importante cuando nosotros empezamos a generar un tratamiento, lo más importante es que nosotros podamos identificar cuál es la diferenciación sindromática. Esa diferenciación sindromática es la que me va a decir qué es lo que vamos a hacer. Si yo tengo mi diagnóstico sindromático, yo tengo que a partir de ese diagnóstico sindromático sacar mi meta terapéutica. ¿Qué diagnostiqué? ¿Una estasis de sangre de hígado? Pues entonces tengo que mover a la sangre y tengo que refrescar a la sangre. Y una vez que yo sé qué es lo que tengo que hacer, entonces busco puntos que me ayuden a cumplir esa meta terapéutica. Diferente a si yo digo, pues tengo una insuficiencia de sangre de hígado. Pues entonces mi meta terapéutica es tonificar la sangre de hígado. Entonces escojo puntos que me ayuden a tonificar la sangre de hígado. Pero como les vengo diciendo desde el principio, no solamente es que voy a hacer con acupuntura, sino qué cosas adicionales tengo que pedirle al paciente para que él me ayude a hacer su otro 50%. Quiere decir que nosotros, una vez que hacemos nuestro diagnóstico, sacamos nuestra meta terapéutica y ponemos nuestro tratamiento cumpliendo esa meta terapéutica, nosotros estamos haciendo nuestro 50%. Necesitamos que nuestro paciente haga su otro 50%. ¿Y qué es lo que tiene que hacer normalmente? Normalmente es tener actividad física, por lo menos 20 minutos diario, para que nosotros podamos garantizar la mejora en su actividad física. Pero también tenemos que tomar en cuenta el tipo de alimentación. Y el tipo de alimentación, volvemos a lo mismo, es muy específica dependiendo cuál sea ese diagnóstico de nuestro paciente. Puede ser que nuestro paciente esté en exceso y entonces yo tengo que buscar ciertos alimentos
que me llevan a ese exceso, esos alimentos los retiro o los disminuyo. Y alimentos que estamos consumiendo en menor cantidad y que necesitamos, pues entonces tenemos que aumentarlo. Por ejemplo, alguien que tiene síndrome de ovario poliquístico o un desorden hormonal, lo que normalmente recetan es consumir más soya. Y la soya tiene fitoestrógenos, es algo que nos ayuda mucho. Pero si yo combino si yo cocino o dejo esa soya en un recipiente de plástico, por ejemplo, está científicamente comprobado que la combinación de la soya con el plástico disminuye la producción de hormonas. Y entonces la soya no está haciendo su función. Entonces necesitamos ser más específicos y ver la especificidad de ese paciente para yo saber que sí receto y que no. Si yo le pongo un fitoestrógeno o un medicamento herbolario, pues puede ser, no sé, puede ser, no sé, ortiga, o puede ser el ñame, el camote de barbasco, que nos ayuda a equilibrar todo el desorden hormonal, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que saber cuál es la especificidad de ese paciente para yo saber si sí puede tomar el ñame, por ejemplo, y qué cantidad o qué cantidad no. Ok, bueno, por último, de acuerdo a su perspectiva, ¿cuál es el mayor aporte que puede ofrecer la medicina tradicional china en el manejo del síndrome de ovario poliquístico? ¿Y se podría complementar con la medicina occidental, o cree que con la pura medicina tradicional china podríamos regularlo? Los acupunturistas somos multidisciplinarios, así es que es muy fácil que nosotros podamos trabajar en equipo con otras especialidades. Mas, sin embargo, ya hay evidencia científica que utilizando solamente acupuntura nosotros podemos dar buenos resultados, y resultados que no necesitan ser apoyados de un medicamento o de un especialista como un ginecólogo en este caso.